Bienvenida a Fuera de Micrófono, Beatriz Pecker. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Te recuerdo cuando estabas en la Casa de la Radio, hacías un programa que era ya musical que se llamaba Don Domingo, ¿no? Quiero recordar. Sí. Hace muchísimos años. 80 y algo. Buenos años 80, principios de los 80, creo. Sí. Ese fue uno de los, pues, de los primeros programas musicales que yo hice, porque antes hice otras cosas más de tipo cultural, pero no específicamente musicales y tal. Y ese fue uno de los primeros programas, sí. Y tengo buenísimos recuerdos, desde luego, de él. Me imagino que siendo hija de José Luis Pecker, sobrina de Carmen Pérez de Lama, no sé, yo creo que tú debiste de nacer con un transistor debajo del brazo, ¿no? Igual que dicen con un pan, pues tú con un pues mira, transistor. También ¿no? quiero reivindicar a otro familiar mío, que es a Luisa Alberca, muy bien. que fue una mujer que escribió muchos seriales de televisión y escribió también muchas novelas. De hecho, quedó finalista en el Nadal. Y escribió con Sautier Casaseca algunos de los grandes éxitos de la SER de aquella época. Y bueno, era tía abuela mía y una mujer maravillosa. Pero que nací con la radio, bueno, pues sí, o sea, realmente yo cuando salía del colegio, yo iba al colegio enfrente de la SER, cuando era pequeñita, claro, y entonces mi padre me recogía del colegio y me llevaba a la SER y me decía, siéntate ahí hasta que acabe el programa o la grabación o lo que estuviera haciendo. Y yo me sentaba allí, todo el mundo pasaba, hombre, hola, tal, no sé qué. Y claro, pues esos son recuerdos que tengo de cuando era muy, niña, ¿no? muy pequeña, ¿no? Entonces sí, siempre he vivido muy ligada a la radio, aunque también es verdad que bueno, que mi padre siempre, mi padre y mi madre siempre nos han dado libertad a todos para hacer lo que quisiéramos y nunca nos han dicho, oye, haz esto o estudia esto o por qué no te dedicas a la radio o a lo que sea, ¿no? Porque erais 8 hermanos, ¿no? Éramos 8, sí. Y tú estudiaste filosofía pura, pero claro, no lo sé si era un poco bueno por... A ver, yo estudié filosofía pura y también estudié periodismo. Ya. Que soy de la segunda promoción de cuando ya era facultad, antes era la escuela. Y es que yo realmente no me quería dedicar al periodismo. O sea, yo siempre digo la importancia que tienen los profesores, ¿no? En mi vida, desde luego, han sido importantísimos. Y yo tuve 2 profesoras de filosofía que eran 2 mujeres increíbles, que me enseñaron, en el colegio hablo, filosofía de una manera apasionante, y entonces yo dije, yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero estudiar eso, filosofía. El amor por la filosofía. Y entonces empecé a estudiar filosofía. Y al mismo tiempo, pues no me acuerdo muy bien por qué, pues dije, bueno, pues voy a hacer también periodismo. Que era una carrera que estaba empezando, como te digo. Y bueno, estudié las 2 cosas y durante un tiempo yo quería dedicarme a la enseñanza y a la filosofía. Pero por casualidades de la vida, pues claro, entré en contacto con el mundo del periodismo porque era mucho más fácil, porque en la familia no había ningún filósofo y periodistas, y entonces ya me decanté por eso. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido estupendo, sí. ¿Empezaste en Radio Nacional con 22 años, puede ser? ¿O? Sí, recién acabada la carrera, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Lo que se hace habitualmente? ¿Empezaste de prácticas? O no, en aquella época no había prácticas, eso es una cosa de ahora. Pues a través de una amiga de mi padre, por pura casualidad nos encontramos un día con ella y tal, le dije que acababa de terminar la carrera y me dijo, oye, pues necesitamos una persona en un programa que hacían de fin de semana donde daban información del tráfico y del tiempo y tal, y si quieres venir. Y ahí empecé a ir y bueno, lo primero que hacía era contar coches cuando había salidas de estas, contarlos así de tal, 1 minuto, no sé cuántos, pues han pasado. Y luego pues daban también información para extranjeros y tal, y yo les traducía cosas, ese tipo de cosas. Y ahí empecé, y luego ya pasé a programas culturales. En Radio 3 también. En Radio 3, sí. La Barraca, creo recordar. Sí, también en La Barraca. Cuando antes de eso Radio 3 era una emisora cultural y yo pues hacía programas de literatura, de arte. Tuve la suerte enorme de trabajar
con José Hierro, que trabajaba en Radio 3, sí. Y hice un pequeño, bueno, el programa lo hacía él y yo le presentaba y le hacía pues preguntas y tal, y bueno. Y bueno, así ya me quedé, luego hice unas oposiciones y ya me quedé en Radio Nacional. Sí. Te quedaste y has estado 30 años, o sea que eso sí que es fidelidad pues sí, he estado a la misma empresa, quiere decir que no, tú, bueno, radio televisión, porque luego hablaremos de tu la verdad es en que televisión, ¿no? He tenido la suerte, o sea, es verdad que he estado toda mi vida laboral, 30 o más. He tenido la suerte de estar en la misma empresa, pero hacer cosas muy, muy diferentes. Porque hay gente a lo mejor que entra en una empresa y siempre hace lo mismo. No. Pero yo he hecho desde programas informativos, programas culturales, musicales, yo qué sé, televisión, radio, bueno, que ha sido todo muy, muy variado. Entonces, la verdad es que ha sido una suerte, una suerte. Y recuerdo que durante, no sé exactamente cuánto tiempo, pero fuiste compañera de micrófono y de programa en Clásicos Populares con Fernando Argenta, ¿no? Sí. Que para ti fue una experiencia, supongo, interesante, porque él ese mundo de la música clásica era muy gran, ¿no? Sí, la verdad es que fue una etapa estupenda. Mando un beso a Toñi, a su mujer, si nos ve. Se fue pronto, la verdad que fue horrible, sí. Yo la verdad es que estuve una temporada con él, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero bueno, no sé, a lo mejor 1 o 2 años, no me acuerdo exactamente. Y bueno, fue una experiencia estupenda porque realmente Fernando consiguió hacer una cosa con la música clásica que no se había hecho hasta entonces, ¿no? Que es desacralizar un poco el mundo de la música clásica, tomarse las cosas con sentido del humor, darle las vueltas a las cosas, y creó una audiencia súper fiel y que se mantuvo a lo largo de todos los años. Daba la sensación de que lo pasabais bien, ¿no? Sí, lo pasábamos bien. Contando anécdotas de Beethoven o de... Es que Fernando además era una persona muy divertida. O sea, aparte de que el programa, pues los guiones y tal, tenían mucho sentido del humor, él era en sí misma una persona muy divertida. Y bueno, la verdad es que nos reíamos mucho, lo pasábamos muy bien, y yo mantuve la relación con él incluso cuando ya terminamos el programa y eso, sí. Y luego, pero tú digamos, tu popularidad, tu fama, no cabe duda que te viene con la televisión, la radio, quizá eso es un medio más anónimo, y te viene por un programa que era Rockopop. Sí. Que era un programa que venía después de Aplauso, de Toccata y A Tope. ¿Cómo fue aquello? Porque me imagino que para ti... ahí ya entraba el mundo de lo que es la imagen, pues ¿descubriste la televisión de una manera...? La verdad es que fue una cosa insospechada, porque yo estaba en la radio y de repente, no sé por qué motivo, primero me llamaron para hacer un reportaje sobre los carnavales de Río de Janeiro, que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, porque fuimos a Río... contrató Radio Televisión un equipo de allí, de Río de Janeiro, con lo cual nos metimos en mitad de todos los carnavales, tal. Yo entrevisté a Pelé, que para mis hijos ha sido la gran hazaña de mi carrera. Que Phil Collins, ¿no? Claro, bueno. Cuando les dije que había entrevistado a Pelé, ya eran un poco mayores, que había entrevistado a Pelé, aquello fue. Y entonces, pues a raíz de eso me ofrecieron otro programa que fue Música Golfa, que estuve haciendo un tiempo. Luego se quedó haciéndolo el que estaba haciéndolo conmigo, la persona que lo presentaba conmigo, que era Paco Pérez Brián. Y de repente, pues no sé, estaba Pilar Miró y un día pues como que me dijo, bueno, puedes hacer esto y tal. Y entonces me ofrecieron lo de Rockopop. A mí y a mi marido, Daniel Gómez España, que ya había trabajado conmigo en Don Domingo, en Música Golfa. Y bueno, al principio yo pensé, esto es una locura, pero bueno, cuando eres joven pues no te lo piensas demasiado. Y ahí lo hicimos. Y fue una experiencia. Claro, te estaría un poco, pues me imagino que por ahí pasaban los grupos más importantes. Era un musical, ¿no? Sí. Sí, pasaba todo el mundo, porque claro, era en aquella época... Conociste a cantidad de gente, gente. Solo existía Televisión Española, con lo cual todo el que venía a España a promocionar algo venía al programa.
yo conocí pues a todo el mundo, es que a todos, desde Paul McCartney, los Rolling Stones, Elton John, yo qué sé, a gente luego también menos conocida que por la que apostábamos en el programa, ¿no? Menos conocida en aquella época. Y que luego mucha gente me ha dicho, oye, yo me acuerdo pues cuando trajiste, no sé, a Cyndi Lauper, por ejemplo, y que la trajiste al programa y pudimos verla y tal. Porque claro, hay que pensar que las circunstancias eran muy diferentes. O sea, ahora tú puedes ver un vídeo de cualquiera al minuto, nada más que sacarlo y tal, pero en aquella época no. Entonces había gente que se esperaba, y eso también me lo ha contado gente, que decía, no, yo es que no salía de casa hasta que acababa el programa, porque quería ver el vídeo nuevo de Michael Jackson o de Madonna o de quien fuera, ¿no? Entonces... ¿Quién te impresionó? ¿Alguna anécdota, alguna historia de aquellos grandes de la música que pasaron por ahí? Tendrás multitud de... Pues mira, tengo una memoria horrible, ya te lo dije. Entre que yo tampoco pienso mucho en el pasado. O sea, ahora me pongo a hablar y bueno, lo recuerdo, pero yo no soy una persona que esté pensando, ¡ay, aquella época! Vives el presente. Vivo el presente más absoluto y bastante tengo con eso. Y luego, pues eso, que tengo una memoria muy mala. Hombre, tengo, sí, montones de anécdotas y de gente a la que he entrevistado. Pues me acuerdo, por ejemplo, cuando entrevisté a Paul McCartney, que le entrevisté varias veces. Y me acuerdo que cantaba una canción, la primera vez que le entrevisté, dice, yo me sé una canción española. Y digo, ¿qué tal? No sé qué. Y me canta una canción que yo no había oído en mi vida. Y que él pensaba que era como que nos la sabíamos todos los españoles. Y me la canta y dice, ¿qué tal? Y digo, pues muy bien. Pues muy bien, no sé qué es eso, pero tal. Y el hombre tan emocionado y tal. Y no sé, la verdad es que afortunadamente no he tenido ninguna mala experiencia, ¿sabes? Que a veces a lo mejor te llega un famoso de estos que dicen, madre mía. Son muy raros. Pero no he tenido ninguna mala experiencia y bueno, fue una etapa fenomenal porque, oye, poder conocer a tanta gente, poder viajar, porque muchas veces no lo hacíamos aquí, a lo mejor íbamos a Estados Unidos o íbamos a Londres o donde fuera, poder viajar para grabar cosas. Bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Sí, la radio y la música han ido un poco de la mano, ¿no? En tu trayectoria, ¿no? Sí, no siempre, ya te digo, porque luego... Sí, hiciste, ¿no? Pues estuve en los informativos, estuve... Fiebre del sábado. Fiebre del sábado. Es un programa que yo también recuerdo porque era un programa que te decía un poco lo que podías hacer durante el fin de semana, con... Sí, hombre, Fiebre del sábado... Era sobre ocio, ¿no? Sí, era sobre ocio también. Yo, en general, he estado más bien orientada a eso, a la parte cultural, de ocio también y tal. Y allí con la persona con la que colaboré maravillosa fue con Luis García Berlanga, con el director de cine. Otro personaje, ¿no? Otro personaje impresionante. Y la verdad es que estuvimos muchos años, nos hicimos muy amigos. Era una persona increíble, inclasificable. Y bueno, vivimos también muchas experiencias, sí. Sí, porque además además de director de cine, era un hombre un poco polifacético, le gustaba, ¿no? La novela erótica, sus temas, ¿no? En realidad yo empecé a colaborar con él en un programa sobre erotismo, que pusieron en Radio Nacional, que fue pionero también, porque en aquella época, ¿no? Y yo además era... pues más inocente que un cubo y cuando dije, Dios mío, Berlanga, y encima me decía esas cosas y yo decía, pero luego ya le fui cogiendo el ritmillo y al final pues acabamos eso al final no, inmediatamente muy amigos y fenomenal. Sí. ¿Alguna vez, ahora que pues, la gente está muy sensibilizada por estos temas y tal, yo no sé si en aquellos años 80, en radio o en tu trabajo y tal, ¿te sentiste de alguna manera más discriminada por el hecho de ser mujer o no había cosas que dijeras, bueno, pues, a lo mejor hacía jefe antes a otros, ¿no? Pues puede ser, pero vamos, tampoco es un tema que me haya preocupado mucho en ese momento, no. No, yo la verdad es que todo lo que he hecho han sido cosas que digamos, me han ofrecido y yo he dicho que sí o que no, según me convenía y tal, y no sé.
O sea, es posible, pero no me he percatado claramente. Bueno, seguimos un poco con tu trayectoria y ahora, por ejemplo, me estaba acordando de que fuiste sustituta de José Luis Uribarri, que era entonces, yo creo que o sustituta o trabajaste, eras comentarista de Eurovisión durante varios años y tal. Y sí. ¿Cómo fue aquello? Porque, claro, estabas especializada ya en música. No sé por qué me llamaron, la verdad. Estuve en 2 etapas. Una etapa en los años 80, creo. Bueno, no estoy segura de los años, como siempre. Sí. Pero una etapa que estuve, que yo creo que fui 2 o 3 años, no me acuerdo, que era un festival relativamente pequeño, se hacía en un teatro y tal. Y luego volví ya, tampoco sé muy bien por qué, cuando Eurovisión de repente era como el monstruo de 7 cabezas, o sea, era en unos pedazos de polideportivos que acondicionaban, bueno, eran unos espectáculos increíbles. Y la verdad es que el primero que hice de aquella nueva etapa fue en Estambul, que fue maravilloso. O sea, la ciudad increíble. Tampoco, claro. Bueno, luego además pues hacen como fiestas y tal. Entonces, claro, imagínate una fiesta que hicieron en un barco por el Bósforo, todo iluminado por lo de Eurovisión. Bueno, una cosa espectacular. Y ahí lo retomé y estuve yo creo que también otros 4 años, más o menos. Y la verdad es que es muy interesante, visto desde dentro. Y bueno, pues muy bien. Yo es que todas las experiencias las recuerdo como muy buenas. ¿Sigues viendo el festival aunque sea alguna vez? Bueno, sí, alguna vez. Sí. Es curioso porque parece que es un poco, bueno, en este país es muy dado a este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que está en contra del festival o que critica mucho ese festival y hay gente, admiradores, que apuntan el resultado de tal, no sé. Sí, hay gente súper experta. De hecho, yo cuando iba de comentarista, pues a veces hablaba con los eurofans y les decía, oye, dame información, que es que no encuentro esto, y enseguida, pues este ganó no sé qué, y vamos, ganó sí, porque eso te sale, pero este se presentó en el año no sé cuánto, tal, y te informaban de todo porque se lo sabían todo, absolutamente todo. Y bueno, hay muchísima afición, no solo en España, en todo el mundo. Siempre es uno de los programas más vistos del año, la final de Eurovisión. O sea que lo que pasa es que lo van agrandando y ya Eurovisión es Australia, Armenia, no sé quién, pero bueno. Sí. Es curioso porque los musicales tuvieron una importancia importante, o sea, una importancia grande en televisión española, estamos hablando de los 80, 90. Sí. ¿Qué ha pasado? Porque, por ejemplo, no sé si te lo habrán preguntado alguna otra vez, pero ¿por qué desaparece, por qué se cargan Rocopop? Pues no sé. Porque el programa funcionaba y tenía, ¿no? Sí, funcionaba. Pues no sé, estuvimos ya varios años y llegarían otros nuevos y querrían cambiarlo, yo qué sé, no sé. Hombre, ahora, que a veces me preguntan eso, oye, es que ahora no hay programas como Rocopop. Digo, hombre, es que no tiene sentido tampoco. Porque claro, antes lo que yo te decía, o sea, antes la gente esperaba a Rocopop para ver un vídeo o para conocer la última canción de no sé quién. Pero si es que ahora sale la canción y la tiene todo bicho viviente. O hay un concierto, nosotros grabábamos a veces fragmentos de conciertos y hacíamos un reportaje y tal, pero si es que ahora puedes acceder a conciertos ya de todo, ya... O sea, yo creo que las cosas han cambiado tanto que no tiene ya mucho sentido hacer un programa de ese tipo. Otro a lo mejor musical sí, pero quiero decir, un programa de novedades, de tal, de eso, pues no sé, todo el mundo accede ya a toda la información, ¿no? Bueno, ahora se hacen programas, digamos, que se han hecho siempre, ¿no? De descubrir, digamos, talentos, descubrir a modo de, ¿no? De concursos que... Bueno, a mí... No me interesa mucho. No te interesa mucho que salgan los niños cantando. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, oye. Pero vamos, que tampoco me apasiona a mí. Oye, hay una etapa que dentro de tu trabajo y tal que te llega ya, pues hombre, yo me imagino que después de haber hecho muchas cosas, te nombran subdirectora de Radio Nacional. Sí. De alguna manera sales del micrófono, te pones en un despacho. Era un cambio importante, ¿no? ¿Cómo lo llevaste?
Pues la verdad es que no lo llevé. Yo nunca he querido tener cargos directivos y debe ser genético porque mi padre tampoco los quiso nunca. Y hubo una etapa que acabé con lo de la subdirección de Radio Nacional y luego posteriormente como directora de Radio 3 también. Sí, pues Radio 3 era distinto porque era más, ¿no? Habías trabajado, es una radio más... Sí, pero bueno, para mí la verdad es que no han sido mis mejores etapas. Son interesantes porque ves la radio en este caso desde otro punto de vista y bueno... la verdad es que todas las experiencias hay que tomárselas desde el punto de vista de eso, de experiencias y cosas que puedes aprender y cosas que te resultan interesantes. Pero bueno, tampoco, yo nunca quise ni la subdirección ni la dirección de Radio 3, la verdad es que las cogí las dos un poco obligadas y bueno, pues el tiempo que ¿En la etapa de Fernando López Amor? De Fernando López Amor, sí. Era director general. Sí. Entonces, bueno, siempre interesante, pues desde conocer a Fernando, claro, que era una persona también estupenda y tal, aprendes cosas, pero vamos, si me dijeras ahora, ¿tú preferirías eso o estar haciendo un programa? Desde luego haciendo un programa. Oye, se me ha olvidado preguntarte, cuando hablábamos de esa herencia, ¿no? De que tú mamaste lo de la radio y tal. ¿Tu padre cuando estabas en Radio Nacional te corregía, te llamaba, no te decía...? Prácticamente ni me escuchaba. O sea que... No, nunca me ha corregido, ni... Bueno, alguna vez a lo mejor me ha dicho alguna cosa y tal. O sea, yo lo que aprendí de él, digamos... Contaría sus batallitas, ¿eh? Porque él había sido una persona con... ¿no? Es que ni mi familia no es de batallitas. O sea, ni yo se las cuento a mis hijos, ni a los nietos. Bueno, los nietos todavía son muy pequeños como para que les cuente nada. Ni él nunca nos ha contado tampoco. Hombre, si surge una cosa y te sale, yo qué sé, pues sale Paul McCartney a lo mejor y tal, y dice, pues yo le conocí, le entrevisté, yo qué sé, una cosa de esas. Pero nunca hemos sido muy de batallitas. Y a mí mi padre, antes de empezar a trabajar, sí me dijo pues algunas cosas que él pensaba que eran importantes. Por ejemplo, una cosa que yo siempre he hecho, que él decía, para que una entrevista funcione y tú puedas actuar de una manera natural, tienes que preparar la entrevista. O sea, tú tienes que saber quién es esa persona, lo que ha hecho y tal, y luego a partir de ahí ya... pues tú charlas, no sé qué, pero tú tienes ese conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso siempre lo he hecho, pero ya una vez que yo empecé a trabajar, él nunca me ha dicho, y vamos, ya te digo, yo creo que tampoco me escuchaba mucho, o sea que... Sí, pero bueno, cuando estabas en Rocopop, la televisión en aquella época, que todavía no estaban las cadenas privadas, sí, te da una popularidad. O sea, ¿a ti te molestaba? ¿Tú cuando te movías no sé, ibas a hacer la compra o a pasear? No, porque tampoco... No tenías... No he llegado a ese nivel de fama de molestar. Una foto, ahora con los móviles es más fácil, ¿no? En aquella época no había móviles, con lo cual no te pedían fotos. Si acaso te pedían un autógrafo, pero bueno, y eso... O se daban con el codo, mira, por claro. No he llegado al nivel de fama de molestarte, no, al contrario, la gente, o sea, normal, yo he hecho siempre mi compra, llevo a los niños al colegio, he hecho toda mi vida normal. Mi padre sí que fue muy famoso, mi padre sí que realmente en la época, en los años 50, 60, sí que hacía también televisión y tal. Con él sí que era a veces pues de entrar en un sitio y apelotonarse todo el mundo y tal. Pero yo no he llegado a ese punto. Y tú decías, mira mi padre, qué importante, ¿no? Que lo tienen aquí, ¿no? Sí. Yo cuando a veces lo único que se metía en un sitio y decías, bueno, aquí nos vamos a tirar una hora hasta que salgamos. Pero bueno. Sí, ¿Sigues oyendo mucho la radio? ¿La radio sigue siendo...? No. ¿Escuchas? No. ¿No sigues los medios de comunicación? No, la verdad es que no. La radio la oigo, sinceramente, cuando voy en el coche... con lo cual pues es muy... y cuando voy en el coche no tengo otra cosa que hacer. Que te hace compañía. Sí, con lo cual es muy esporádica. La televisión tampoco la veo prácticamente, veo mucho cine ahora que hay tantas plataformas y tanta cosa, pero programas y eso tampoco. No, estoy en otro momento. En otra etapa, ¿no? De tu vida, en otra ¿no? etapa, sí.
Tenías, has tenido compañeros importantes, como hemos hablado y tal, pero cuando estabas empezando, porque eso seguro que, vamos, nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Pues, no sé, cuando estudiaba, pues, te fijabas, joder, Iñaki Gabilondo, tal, no sé qué. ¿Quién era un poco, tenías la referencia? O sea, ¿quién te impresionaba a ti en el mundo ese de la radio? No sé si yo creo que mi referencia ha sido más bien mi padre. Tu padre, ¿no? Sí, y mi tía también, Carmen Pérez de Lama. Yo creo que ellos han sido más mi referencia que gente ajena, bueno, porque les he visto trabajar, o sea, no solo les he escuchado, sino que les he visto trabajar y estar delante del micrófono, y creo que de ellos es de los que más he aprendido. Sí, porque Carmina era entrañable, ¿no? Yo la recuerdo con Joaquín Prat, que hacían un tándem. Yo, por ejemplo, que siempre me han dicho que me reía mucho en la radio, y Carmina también. Entonces, no sé, creo que he cogido más de ellos que de otra gente, ¿no? Bueno, el tema es que ahora pues hay multitud de medios por internet, ya no... Antes, lo que tú decías, a lo mejor tu padre era tan importante porque era la única televisión, era la radio, claro, era la SER y Radio Nacional, porque la COPE todavía prácticamente no estaba empezando, ¿no? Sí. Es que, claro, cuanto menos medios hay, pues más... Claro, es que antes hacías un programa y te veían tropecientos millones de personas, y ahora es mucho más complicado llegar a esos niveles, ¿no? Pero la radio es agradecida, ¿no? Entiendo yo que los oyentes, te pones un poco en su habitación, en su casa, ¿no? Sí. Hombre, a mí la radio, la verdad es que... ¿Alguna anécdota, si te acuerdas de alguna cosa que te haya pasado estando en radio? No sé, ya te digo que es que tengo una memoria horrible. Tengo una memoria horrorosa, no me acuerdo de nada. Tiene una cosa buena el tener una memoria tan mala, que tampoco me acuerdo de lo malo. Entonces, está bien, claro. No me acuerdo ni de lo bueno ni de lo malo. Pues no sé, la verdad es que sí es verdad que la gente que oye la radio, pues siempre es como que siempre te dice pues eso, gente... Pues mira, una anécdota que te voy a contar. Cuéntame, que ahora se me acaba de venir a la cabeza. Me acuerdo Muñoz Molina, el escritor, sí. y una vez me dijo que él escribía oyendo la radio. Y en concreto me dijo oyendo uno de los programas que estaba haciendo yo, no me acuerdo si era Fiebre del Sábado o cuál era. Que yo le dije, pero ¿cómo puedes escribir oyendo la radio? Me parece complicadísimo, ¿no? Entonces, hasta ese punto, creo yo que la radio, efectivamente, como dices tú, puede entrar, o podía entrar, no sé ahora la gente joven cómo lo vive, pero podía entrar en la vida de las personas, ¿no? Sí, ya para ir terminando, hombre, la radio pública se entiende que es uno de los objetivos o de la misión que tiene es el servicio público, ¿no? Se mantiene esa idea, porque por ejemplo yo estoy acordando ahora con Don Domingo, pues te servía para conocer a nuevos grupos, ayudar de alguna forma, ¿no? Yo no sé si ahora se sigue haciendo esto, quizá en el Ojo Crítico hay algunos premios para... No lo sé, es que todo ha cambiado tanto, es que ahora los medios de comunicación son tan variados, son tantos, la gente tiene tanto acceso a tantas cosas. Yo creo que ha cambiado mucho la cosa. O sea, dices tú lo de Don Domingo, pues efectivamente, nosotros presentábamos grupos nuevos, estábamos con gente, con equipos, hacíamos un concurso de grupos nuevos y teníamos 4 equipos funcionando en 4 ciudades diferentes. Y ahora un chico en su casa puede grabarse una canción y ponerla en internet y la va a escuchar un montón de gente, ¿no? No sé, yo creo que las cosas han cambiado mucho y no se pueden juzgar de la misma manera que lo hacíamos entonces. Bueno, muchas gracias, Beatriz, que ha sido un placer tenerte con nosotros y... Gracias a ti. Y que sigas alejada de los medios, pero bueno... No, yo estoy tan feliz, ¿no? Yo estoy tan feliz. Cada cosa tiene su momento. Te iba a decir los premios que te han dado, pero como te olvidan las cosas, seguro que tienes algún premio o algún reconocimiento. Sí, alguno tengo, pero bueno, tampoco le doy mucha importancia. No reniego, para nada del pasado. O sea, ya estoy contando que cuando digo, tengo como mala memoria, nunca hablo de las cosas. Es verdad que no lo hago, pero bueno, he tenido una vida maravillosa, privilegiada. He podido conocer a gente interesantísima, he podido viajar.
Claro. He hecho un trabajo que me ha encantado, o sea, pero ahora estoy en otra historia. Muy bien. Pues estupendo. Muchas gracias. A ti.